un tema muy interesante porque a todos nos alerta el ser visitado por la autoridad. Vamos a compartir el día de hoy el cómo aprovechar esa visita de la autoridad y lejos de verla como un tema de solo alerta, que sí debemos de prepararnos para atenderla lo mejor posible, también debemos de prepararnos para aprovechar la visita de la autoridad que nos puede dejar grandes aprendizajes y herramientas valiosas dentro de las organizaciones. Entonces, el tema del proceso de inspección de la norma 035 lo vamos a abordar desde estos tres contenidos. Vamos a platicar cuáles son las dos opciones que tenemos las empresas para mostrar evidencia de la conformidad en cuanto al cumplimiento que hacemos con la norma 035. Después de esas dos opciones, vamos a conversar acerca de los tres medios de comprobación que las empresas también tenemos para mostrar la evidencia durante una visita. Y por último, vamos a hablar de bastantes recomendaciones básicas para poder aprovechar al máximo una visita de inspección. Y con esto podríamos estar en mejor postura para que en nuestras empresas sucedan las cosas de manera tranquila, de manera transparente, profesional y con máximo provecho. Entonces vamos a comenzar con las dos opciones que tenemos para que una empresa evalúe la conformidad de cumplimiento respecto a la norma 035. Cierro video y nos vemos al momento de las preguntas, de las dudas, que como ya nos avisaron, debemos de anotarlas en el chat de este Zoom en cuanto ellas surjan. Para evitar que ninguna se vaya a quedar sin responder, no se esperen hasta ese momento. Anótenla en cuanto la duda surja. ¿Cuáles son las dos alternativas de evaluación de la conformidad? Primero que nada, tener claro que dentro de la norma, dentro de todo el contenido de la norma, hay una sección que abarca todo el tema de la inspección y justamente se encuentra en los numerales 9, 10 y 11 de la norma. Ahí vienen las maneras en que puede ser evaluada la conformidad, alguna guía o lista de verificación para hacerlo y características específicas de cómo debe de suceder este momento de la inspección. Entonces, esto lo pueden profundizar en los numerales 9, 10 y 11 de su norma 035. ¿Cuáles son esas dos alternativas? ¿Cuáles son esas dos opciones que tenemos las empresas? Pues, desde luego que la primera opción es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta secretaría que fue la habilitada para el gobierno a fin de que pueda vigilar el cumplimiento de la norma 035 con las organizaciones. Y la segunda alternativa son despachos o empresas particulares que se registran como unidades de verificación. Son particulares que justamente hacen todo un trámite para poder obtener el registro como unidad de verificación y que vamos a platicar acerca de ello. Pero vamos a ver las principales diferencias entre estas dos opciones. Comencemos con las características básicas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Bueno, primero que nada, en este caso se le llama visita de inspección y es así porque la autoridad, la Secretaría del Trabajo, al ser gobierno, está facultado por la ley para no solo revisar el cumplimiento, sino también sancionar el incumplimiento y por eso a sus visitas se le llaman de inspección. Además, estas visitas pues son al azar. Ellos tienen ciertas estrategias para ir eligiendo las unidades productivas o empresas que van a estar visitando a lo largo del año y por lo tanto también son inesperadas, son visitas sorpresa. Si acaso te avisan con 24 horas de anticipación de que vas a recibir la visita de inspección en tu empresa. Y la tercera característica que podemos resaltar es que es una visita obligatoria, no es opcional para las empresas aceptarla o no, sino que es obligación una vez que fuimos notificados aceptarla, aunque no sea el mejor momento operativo de la organización. Su cuarta característica es el hecho de que no tiene costo para la empresa, es totalmente gratuita. La propia autoridad se encarga de solventar todos los costos en los que se incurren. En contraparte, en cuanto a las unidades de verificación, que dijimos que son estas empresas particulares acreditadas para el registro de unidad de verificación, pues sus visitas se llaman justamente visitas de inspección. ¿Y qué sucede? Tienen el mismo alcance e identifican incluso también el nivel de cumplimiento y los incumplimientos, solo que no están facultados para imponer ninguna sanción administrativa, solamente identificar el nivel de cumplimiento y señalar lo que haga falta. En este caso,
Las visitas de verificación no son al azar, sino que cada empresa decide contratarla o no con una unidad de verificación debidamente registrada. Y por tanto, al contratarla a la empresa, pues no son sorpresas, sino que la propia organización decide el mejor momento para recibir la visita de verificación y aprovecharla al máximo. Por otra parte, al ser una opción de la empresa de contratarla, pues no es obligatorio, sino que el hacer uso de las unidades de verificación es una decisión totalmente opcional para cada una de las empresas. Y también de ahí se deriva que sí tiene un costo para la empresa. La empresa se debe hacer cargo de pagar los honorarios que la unidad de verificación le indique y que lleguen a un acuerdo para ello. Entonces son estas dos las grandes alternativas que la norma 035 les da a las empresas para que puedan revisar el nivel de cumplimiento. Veamos un poco más de detalle en cada uno de los dos casos para tener mayor claridad. Miren, primero respecto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, están facultadas para realizar las visitas de inspección para la norma 035, tanto la Secretaría Federal como las secretarías estatales. En el caso de la Secretaría Federal, pues está la situación de que tienen realmente una cantidad de inspectores pequeña para alcanzar a cubrir todo el país. Y esa cantidad de inspectores pues la tienen distribuida en las delegaciones de cada uno de los estados, principalmente en las capitales. Es así que hay estados que pueden tener solamente un inspector asignado, dos, tres, máximo 8 inspectores asignados para todo el estado. Y por tanto, la Secretaría Federal utiliza estrategias para elegir a las empresas que van a visitar y una de ellas es enfocarse a las vocaciones económicas de cada uno de los estados, elegir el sector estratégico que más trabajadores agrupa dentro de ese estado. Ahí esas empresas son preferentemente elegidas por la Secretaría Federal. Así también tienen uso de otra estrategia, que es el hecho de ir a visitar a las organizaciones que acumulan también la mayor cantidad de trabajadores, que tienen un volumen de plantillas muy alto. Y lo hacen así porque con esa capacidad limitada de inspectores deben de aprovechar al máximo el tiempo disponible para visitas, abarcando el mayor volumen de trabajadores por vocaciones económicas en cada región. Por su parte, las secretarías del trabajo de nivel estatal tienen una plantilla de inspectores más generosa. Suelen tener plantillas más grandes y las tienen repartidas en las principales ciudades de cada uno de los estados. Con esa característica, ellos pueden programar visitas para todos los sectores y no solamente para esas vocaciones económicas de cada estado, sino que todos los giros, todos los sectores. Y también ellos pueden atender a todos los tamaños de organizaciones, no solo a las más grandes que acumulan grandes masas de trabajadores, sino también incluso a la microempresa. Es así que luego observamos que hay visitas de inspección en pequeños locales de plazas comerciales, por ejemplo, o en pequeñas fábricas, porque son las secretarías del trabajo de nivel estatal que tienen esta capacidad y esta estrategia de hacer cobertura en ocasiones hasta por barridos por zona, donde van por una calle principal de negocios y van negocio tras negocio realizando las visitas de inspección. No importa cuál de las dos nos visite, las dos tienen el mismo procedimiento, el mismo alcance y la misma facultad de imponer alguna sanción en caso de encontrar incumplimientos. Sin embargo, cuando nos visite cualquiera de las dos, el acta de dictamen que nos dejan de la visita realizada, con o sin incumplimientos, te protege durante los siguientes 12 meses para que no vuelvas a recibir una visita de inspección para la misma norma 035. Entonces, si a ti ya te visitó alguna de ellas, ten siempre a la mano el acta de dictamen, porque durante los siguientes 12 meses, en caso de que llegue la otra de las secretarías, basta con que les muestres tu acta de dictamen para que ellos desistan de realizar la visita y quizás ya solo podrían aspirar a vigilar el cumplimiento de lo que en el acta de dictamen inicial se te haya encargado realizar. Entonces ahí tenemos estas características de la opción de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La contraparte que habíamos comentado son las unidades de verificación. Estas empresas particulares, personas físicas, personas morales, que hacen un registro para obtener este carácter de unidad de verificación para la norma 035.
¿Y qué es lo que ellos tienen que realizar? Tienen que demostrarte dos registros importantes. El primero es la acreditación que le otorga la Entidad Mexicana de Acreditación, o por sus siglas, la EMA. La EMA es la organización que en México representa a todo este movimiento de certificaciones ISO. Y ellos están facultados para acreditar a los particulares que demuestren la capacidad para hacer unidades de verificación en la norma 035. Y para ello hay un largo procedimiento de acreditación con una carpeta muy nutrida de información que deben de integrar los particulares que desean acreditarse, y sobre todo demostrar la capacidad técnica en materia de riesgos psicosociales, expertos en su plantilla de trabajo, diplomados o formaciones respecto a estos temas, así también como las generalidades de cuál va a ser el procedimiento de la visita de inspección, cómo van a estipular en su momento los incumplimientos o los hallazgos y cómo van a darle también seguimiento a lo que hayan determinado en cada empresa. Además del registro de acreditación ante la EMA, el mismo particular debe de tramitar un segundo registro, y esto es una aprobación ante la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social de nivel federal. En este caso, también la Secretaría tiene su propio procedimiento para que se integren las carpetas de aprobación, donde estos particulares previamente acreditados por la EMA, porque ese es el primero de los requisitos, contar con esa acreditación. Bueno, ahora ellos deben de, además de identificar o de demostrarle a la Secretaría cuál es el alcance a nivel nacional que van a poder tener, la cobertura, cuáles son los tiempos estimados para las visitas de inspección según los giros y tamaños de empresa, cómo es que van a distribuir en dado caso las cargas de trabajo, e incluso cuáles son las tarifas que pretenden lanzar al mercado por este servicio. Con toda esa información, la Secretaría del Trabajo en su momento emite otro registro, que es el de aprobación, y solo cuando un particular obtenga los dos registros serán válidas las actas de dictamen que emita a las empresas verificadas. Les podemos compartir que al día de hoy la cantidad de particulares acreditados o aprobados son, ante la EMA ya hay 28 particulares acreditados, y ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aún sigue habiendo 0 particulares aprobados. Al menos así lo han hecho saber en su página pública, donde todavía no aparece ninguna organización aprobada. Sin embargo, seguramente los 28 acreditados habrán ya iniciado su trámite de aprobación ante la Secretaría, y no pasará mucho tiempo en que puedan obtener también este registro que les permita habilitarse como unidad de verificación. Una vez que tienen los dos registros y que la empresa decide contratar alguno de estos casos, entonces ahora sí, el acta de dictamen que emita la unidad de verificación también tiene esa valía de 12 meses para evitar que la autoridad pudiera realizar otra visita de inspección. Entonces, estas actas de dictamen emitidas por unidades de verificación con sus dos registros te cubren por 12 meses para evitar que la autoridad también vaya a incurrir en la visita. Solo recordemos que esto sí tiene un costo para la empresa y suele ser un costo importante, motivo por el cual solo empresas grandes o medianas llegan a alcanzar a tener la posibilidad económica de contratar estos servicios. Pues ya que vimos estas dos alternativas de evaluación, ahora charlemos de cuáles son los 3 medios que las empresas tenemos para mostrar evidencia de cumplimiento durante una visita. Y la norma también nos lo señala. La norma nos dice que hay 3 medios de comprobación de evidencias. Y la primera es que el inspector nos pida hacer una revisión documental. Y esta revisión documental, la norma también nos aclara que puede ser en físico, en papel, o también puede ser digital, electrónico, los documentos que nosotros le vayamos a mostrar. Pero ¿qué tipos de documentos son los que tenemos que mostrar? Pues vayamos a ver algunos ejemplos que nos permitan orientarnos mejor en este sentido. Miren, aquí hay algunos ejemplos. Hacia la derecha vemos un flyer de una política de seguridad y salud en el trabajo, y este flyer que se imprimió tipo separador de libro y en display para desplegarse en todas las instalaciones de la dependencia que estaba implementando la norma. Bueno, esas son evidencias documentales que existen, que ahí está la política. Por ejemplo, también vemos hacia el centro
un documento llamado Lineamiento Operativo para Reconocimiento Laboral entre Pares. Pues este lineamiento de cómo democratizaban el reconocimiento dentro de la organización y ya no solo lo dejaban en manos de los jefes, también es un ejemplo documental de cómo es que la empresa está implementando acciones en sentido de los favor del entorno organizacional. Y hacia la izquierda vemos como evidencia documental una fotografía, una imagen, donde aparece una gran lona con la política de seguridad al inferior de la misma, y vemos que hay 4 trabajadoras firmando el gran mural, pues ellas tenían el derecho de firmar siempre y cuando ya hubieran sido capaces de explicarle a un integrante del comité de la norma, con sus propias palabras, qué significaba esa política de seguridad y salud en el trabajo, y entonces podían pasar a la firma del mural. Pues la evidencia fotográfica, ese mural firmado, también se volvió una evidencia documental. Tenemos más ejemplos documentales. Comentábamos que pueden ser incluso electrónicos o digitales. Pues en el caso de quienes usamos plataformas como la que nosotros hemos programado totalmente apegada a la norma, nuestra plataforma Simple NOM 035, esta plataforma incluye que tú puedas incluso imprimir los formatos de los cuestionarios aplicados que trae la misma norma, pero en el caso de una visita que tú puedas mostrar no solo los que respondieron, sino el formato en blanco para que se coteje que está totalmente apegado hacia lo que la norma indica. Entonces, desde una plataforma digital también podrías mostrar esas evidencias documentales. Además, nuestra plataforma te permite ir archivando en un repositorio todos estos otros documentos que se van volviendo la evidencia a mostrar en una visita. Así es de que si tú tienes acceso a este tipo de plataformas, desde ahí también puedes ir mostrando tus documentos digitales. Vemos más ejemplos. Tenemos aquí el caso de otra imagen donde se está tomando protesta al Comité de Prevención de Riesgos Psicosociales, a estos trabajadores que aceptan ser parte de este comité y hacer los trabajos necesarios para que se implemente la norma. Y al inferior vemos un extracto del programa de acciones de control, que es otro de los requisitos que nos pide la norma, otra de las obligaciones, y aquí vemos solo el ejemplo de una de las acciones de control implementadas, y ese documento también es una evidencia que cabe en este rubro. Así también el ejemplo de la derecha. La derecha es la primera hoja del informe diagnóstico organizacional que también la norma nos pide que realicemos una vez que aplicamos los diagnósticos. Entonces, ese informe diagnóstico se vuelve otra evidencia documental de cuál fue la fotografía de la empresa en cuanto a riesgos psicosociales a una fecha determinada. Todos ellos son buenos ejemplos de evidencias del tipo documental. Pero ahora veamos que además de eso, nos dice la norma que los inspectores también querrían consultar los registros y no solamente revisar los documentos. ¿Y a qué se refiere con consultar a los registros? Pues son lo derivado de la aplicación de todo lo que está establecido en un documento. También lo puedes mostrar de forma impresa y de forma electrónica. Vamos a ver ejemplos de registros para diferenciarlos de los documentos. Miren, tenemos aquí los primeros ejemplos. Hacia la izquierda vemos la parte de firma del acta de la instalación de la política de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, los flyers con la política para socializarla en sí mismos son una evidencia documental. Pero este escrito donde está validada por los directivos y los trabajadores porque la firman, la conocen, la aceptan y la comprenden, ese documento de firmas se vuelve un registro en relación de la propia política. Mientras que la imagen de la derecha, que está al centro de la imagen, podemos observar un ejemplo del reconocimiento que comenzaban a darse entre unos y otros derivado de ese manual para democratizar el reconocimiento entre pares. Entonces se comenzaron a hacer las actividades para que hubiera el reconocimiento entre unos y otros. Y cada uno de esos ejemplos de reconocimiento, como esta imagen del formato que ellos decidieron usar, pues se vuelve también una evidencia de tipo de registro. Y en la parte inferior hacia la derecha vemos el concentrado, una tabla con las frecuencias de respuesta de algunos de los ítems del cuestionario diagnóstico de los trabajadores, en este caso de 66 trabajadores que tenía la empresa.
Pues esta tabla de frecuencia de respuestas se convierte también en una evidencia de registro, porque es el resultado de haber aplicado el documento llamado diagnóstico o guía de referencia número 3 que trae la norma. Y el que tú lo tengas, quizás como lo estamos mostrando ahorita, de una herramienta electrónica donde está esta tabla de frecuencias, es totalmente válido y es un registro muy útil en el momento de la inspección. ¿Qué otros registros podemos compartirles? Pues aquí tenemos dos ejemplos más. Hacia la izquierda vemos la carátula del expediente que se comienza a integrar para un trabajador que ha sido afectado por acontecimientos traumáticos severos y que actualmente tiene cosas por resolver. Entonces, como sabemos, es una obligación integrar estos expedientes. Y el expediente por sí mismo, cuando lo vas integrando con la evolución del caso, cuando vas anotando qué va pasando, que si ya fue entrevista diagnóstico, que si inició o no tratamiento terapéutico, que si ya fue dado de alta, en ese momento el expediente se vuelve en un registro evolutivo. Y el ejemplo de la derecha que estamos observando son las minutas de cada una de las reuniones que en este caso el Comité Solve o Comité de la Norma 035 va realizando semana tras semana, quincena tras quincena, según cómo se reúnen. Pues esa minuta se vuelve un registro porque incluye cuándo y dónde se reunieron, quiénes estuvieron participando, cuál es la agenda que se trató y a qué acuerdos llegaron y cómo se van cumpliendo cada uno de ellos. Entonces ahí tenemos un registro relacionado con el comité. Además, podemos compartir también un buen ejemplo, que es el que tenemos ya a la vista. Y este caso es el registro que se deriva del documento que también mencionamos anteriormente llamado Programa de Acciones de Control. El programa de acciones es el listado de todas aquellas mejoras que se van a implementar para abatir los resultados en el diagnóstico. Bueno, ese programa de acciones ya dijimos que es un documento, pero debe de tener una sección, nos dice la norma, donde le podamos mostrar un seguimiento de todo lo que se planeó implementar. Si ya se logró, si está en proceso, si hubo problemas para hacerlo, se tuvo que ajustar, se eliminó, se incrementó con otra propuesta. Todo ese seguimiento, toda esa sección de seguimiento se vuelve ahora un registro para el propio programa de acciones de control. Y además de los documentos y de los registros, el tercer medio que los inspectores utilizan para comprobar el nivel de implementación que tenemos de la norma 035 son entrevistas directas al personal de la empresa. Pueden utilizar el método de la entrevista, charlar con algunos trabajadores y vamos a ver lo más esencial de ello. Primero que nada, estas entrevistas deben de ser en vivo. Hoy por pandemia es válido incluso que sean de manera virtual, no solamente presencial, pero que sean en vivo. Es decir, no se pretende escuchar o ver videos grabados de trabajadores hablando de la norma, sino tiene que ser un medio de entrevista de ida y vuelta. Y además la norma nos establece ya un criterio muestral para tener una idea de cuántos trabajadores en realidad podrían solicitarme en entrevista. Vamos a ver las peculiaridades de este tercer medio de comprobación. Mire, primero que nada, resulta que ¿por qué un inspector querría entrevistar trabajadores si ya revisó los documentos y los registros? Pues justamente el propósito de las entrevistas es permitir que el inspector pueda validar, pueda constatar todo lo que ya vio en documentos y en registros, que pueda saber si se está implementando y utilizando la empresa y no solamente si está escrito. De ahí que el inspector va a utilizar una estrategia de 3 niveles de profundidad en su abordaje de entrevista con los trabajadores. En un primer nivel de profundidad se va a interesar en averiguar si la persona conoce de aquello que le interesa al inspector validar. Un ejemplo podría ser que el inspector le pregunte a algún colaborador, ¿usted conoce la política de seguridad y salud en el trabajo de su empresa? Y un trabajador podría decir, no ubico esa política, y por más que el inspector le dé una orientación, él diga, solo recuerdo, por ejemplo, la política de calidad, pero no recuerdo esa política de prevención de riesgos psicosociales. ¿Ok? O bien, el trabajador puede decir, claro que sí, de hecho es una política que lanzaron y está ahí desplegada en el mural de la empresa junto con la visión y la misión, o la traigo aquí al reverso de mi gafete.
Perfecto. Entonces el inspector podría avanzar a un segundo nivel de profundidad en la entrevista para buscar saber si el trabajador comprende aquello que sí conoce. Y en el mismo caso de la política, le diría o le podría preguntar, ¿y qué significa o cómo me puede explicar usted esa política que trae al reverso del gafete? Y quizás el trabajador diga, híjole, pues la verdad es que todavía no me la sé y no le entiendo mucho, pero se la puedo leer. Ok, entonces ahí no lo comprende. Pero quizás el trabajador le diga, mire, es que básicamente lo que nos dicen es que tenemos que cuidar nuestra salud y la de los demás para evitar que tengamos alguna afectación psicosocial. Bueno, ok, es un buen nivel de comprensión y se podría avanzar al tercer nivel de profundidad por parte del inspector en la entrevista, que es averiguar si ese trabajador está haciendo uso de aquello que comprende y conoce. Siguiendo el mismo ejemplo de la política, el inspector le podría decir, oiga, muy bien, ¿y qué beneficio le ha traído a usted esa política? Entonces, un trabajador que ya explicó cómo comprende la política podría decir algo como, la verdad es que ninguno. Es una política que ahí está, ya la pusieron, pero pues yo no veo el caso de que exista. Bueno, no la ha encontrado un uso, no la ha aplicado. Pero también un trabajador podría decir, mire, ha sido muy útil porque desde que está esa política en mi área de trabajo dejamos de llevarnos tan pesado, incluso ya no nos damos o no nos usamos sobrenombres porque ya comprendimos que eso también es una afectación. Y además hemos comenzado a ponernos de acuerdo para distribuir con mayor justicia nuestra carga de trabajo del departamento. Wow, pues entonces está demostrando un gran nivel de aplicación de aquello que comprende y conoce. Entonces, durante la entrevista, realmente el inspector puede hacer un match, puede hacer un cruce, puede terminar de comprender hasta dónde o no está implementada la norma o si solo se quedó en trabajo de escritorio y de documentos. O incluso carencias en documentos con una fuerte implementación y comprensión por parte de los trabajadores podrían subsanar aquellas deficiencias documentales. Pero también respecto a las entrevistas, tenemos que conocer que un inspector me podría indicar específicamente a quién quiere entrevistar, hacerlo ex profeso, decirme, quiero entrevistar a esta persona que estoy viendo, a la persona que me atendió en recepción, etcétera. Pero también podría ser que lo deje al azar y que simplemente diga a las 3 primeras personas que pasen por aquí, favor de acercarlas para hacerles una entrevista. Otra opción que tenemos que tomar en cuenta respecto a las entrevistas es que el inspector puede solicitar que las lleves a donde él se encuentra o que las comuniques en caso de que sea virtual para poderlos entrevistar, pero también es válido que el inspector los pueda abordar en su tránsito durante la empresa, ya sea mientras les estás dando un recorrido por las instalaciones, cuando él se mueve al área de comedor o sanitarios, cuando va al estacionamiento, en cualquier momento que él transita durante la empresa, puede ser que también aborde a los trabajadores para entrevistarlos. Normalmente lo suelen hacer después de que revisaron documentos y registros, pero no es un requisito que así sea. También respecto a las entrevistas, te podemos comentar que la norma nos indica que se hace un muestreo de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tiene tu empresa. No es que te pueda entrevistar a todos los trabajadores. Y este muestreo nos dice que está de acuerdo a esta tabla. Si tu empresa tiene hasta 15 trabajadores, entonces te va a pedir entrevistar solo a una persona. Pero si estás entre 16 y 50 colaboradores en tu plantilla, te pediría entrevistar a 2. Te pueden pedir entrevistar a 3 si tu plantilla está entre 51 y 105 trabajadores. A las empresas que tienen más de 105, lo que tienes que hacer es dividir el total de tu plantilla entre el número 35 y ese resultado es la cantidad de trabajadores que te pueden solicitar para entrevista con un tope máximo de 15 trabajadores. Entonces, esta es una tabla que te da un parámetro de lo que tanto te pueden abordar o no. Ahora, esta cantidad de trabajadores posibles para entrevistar son adicionales, independientes a las personas que de la empresa estén atendiendo al inspector. Es decir, si hay una o dos personas atendiendo la visita, ellos no cuentan como entrevistados. Son personas adicionales a los que atienden la visita de inspección. Y también no es una tabla obligada. Si en tu caso estás en una empresa donde quizás tocó que te tengan que entrevistar a 8 personas y
el inspector a la sexta persona te dice que ya no es necesario entrevistar a más trabajadores, pues tampoco es insistirle a que te entreviste los otros dos. Igual, si ya te está entrevistando al noveno y eran solo 8, tampoco es impedirle que lo haga, a menos de que ya sea un número exagerado de personas que te está solicitando. Entonces, ahí está el criterio para saber la cantidad de trabajadores que te pueden solicitar en entrevista. Esos son los 3 medios de comprobación. Y ya que vimos los 3 medios, ahora charlemos de las recomendaciones básicas que te podemos compartir para que aproveches al máximo una visita de inspección. La primera recomendación que te podemos mencionar parece difícil de lograr. Debemos de evitar entrar en pánico, de evitar asustarnos, estar en tranquilidad y en calma. Yo sé que nadie queremos la visita y no nos es grato recibirla, pero si ya comprendimos de qué trata, aun y cuando sepamos que no estamos listos al 100%, la podemos aprovechar. Entonces tratemos de conservar la calma porque es muy poco el tiempo que te dan después del aviso y tratemos de no desperdiciarlo en el susto. Esto implica que también busquemos que en todo momento se le trate con mucho respeto, con mucha cordialidad a los inspectores, desde que se les está recibiendo el citatorio hasta que se está haciendo la propia inspección. Por tanto, te conviene y es muy funcional que tú le avises a todo el personal de la empresa. No te lo quedes solo en recursos humanos o en área de salud en el trabajo. Infórmalo a toda la empresa. Primero, porque te van a ayudar a ser cordiales con el inspector y comprender qué está pasando. Y segundo, porque incluso hasta les va a dar un toque de seriedad respecto a todo tu esfuerzo por implementar la norma, porque van a observar que realmente la autoridad va y visita, inspecciona y quizás hasta les toque participar en alguna entrevista. Y también tiene que ver con el hecho de que te prepares, en lugar de estar asustado, mejor prepárate con tener accesibles todos los documentos que vas a utilizar como evidencia, tanto digitales como en físico, y tenerlos a la mano para no tardarnos mucho al momento de que nos soliciten ciertas evidencias. Una quinta recomendación que te hacemos es que aproveches tu comité de la norma 035 para mostrar mucha fuerza ante el inspector. Que este comité sea el que reciba a los inspectores una vez que va a iniciar, que con ellos tengan la sesión de apertura. Y luego ya el comité podría informarle al inspector cuando se acordó la duración y el proceso de la inspección, podría avisarle qué persona o personas se van a encargar de atenderle durante todo el tiempo de la inspección. Se recomienda que sean de 1 a 3 personas máximas las que estén a cargo de atender una visita de inspección, pero mostrar fuerza desde la bienvenida con todo el comité presente va a ser una señal poderosa para el inspector de que hay seriedad en esta empresa respecto a la norma 035. También te recomendamos que preveas tener en la medida de lo posible un espacio lo más adecuado que se pueda para atender la visita de inspección, donde sí haya donde el inspector o los inspectores puedan instalarse, donde pueda haber un espacio entre ellos y más hoy en día que se cuida la sana distancia, que va junto con la siguiente recomendación de que cuides tener los recursos necesarios para que una visita suceda en buenos términos, porque seguramente el inspector va a requerir conectarse a la electricidad con alguna computadora, es muy probable que también tenga la necesidad de conectarse a una red de internet, acceso a sanitarios, alguna pequeña mesa con refrigerio o hidratación a la mano, quizás la necesidad de imprimir algo, entonces prevé que esté cómodo el inspector en un espacio adecuado, que tenga a su alrededor lo mínimo necesario y todo ello va a ayudar a que también él tenga mejor disposición respecto a lo que se esté revisando. Además, como novena recomendación, te decimos que solo vayas mostrando las evidencias que te van solicitando. No se trata de decirle, mire, en este archivero encuentra todo, o en esta computadora, ahí búsquele. No, sino que de manera muy amigable, él va diciendo qué quiere revisar y tú de inmediato se lo vas mostrando. De esta manera vas a optimizar tiempos y evitar que observe cosas que quizás no eran necesarias y alejarnos de posibles hallazgos. También trata mucho de evitar improvisar. Es muy notorio cuando una persona que está siendo visitada quiere en el momento generar evidencias al vapor, manda a pedir la creación de documentos y demás,
Y es molesto una vez que se descubre esta situación y el inspector se puede predisponer incluso a invalidar o a cuestionar evidencias que sí fueron creadas en su momento. También te recomendamos que estés al pendiente de acompañar siempre al equipo auditor. Siempre estar con él, acompañarlo incluso cuando transita por la empresa, le va a dar la certeza de que no vaya a cometer él alguna imprudencia en el proceso, pero también a ti te va a permitir observar en todo momento si aborda a trabajadores y escuchar las entrevistas que se estén realizando. Además, la recomendación de que vayas clarificando todas las dudas que surjan, tanto las dudas del propio inspector como tus dudas. En ocasiones nos llegan a preguntar cosas que parece que no tienen mucha relación con la visita. Igual tú trata de aclararlas mientras no entremos en un tema de secreto industrial. Y también, si tú tienes dudas, es válido que las preguntes para que él te pueda orientar mejor. Solo trata de no caer en la necedad de preguntar 5, 8 veces lo mismo, porque entonces ya el inspector obviamente podría tener una actitud molesta. Otra recomendación que te hacemos es el que vayas vigilando los tiempos que están planeados para la inspección. Desde la reunión de apertura, el inspector te va a indicar las horas que tiene planeadas, si es todo el día o si son varios días, de acuerdo al tamaño y al giro de tu empresa. Entonces tú ves vigilando que vayan avanzando en buen ritmo para que no vayan a quedar muchas cosas que ver en poco tiempo y por falta de empiece a señalar cosas innecesarias. Igual de importante es que te recomendemos que aprecies los comentarios que te va a hacer el inspector, valorar los hallazgos y aprovecharlos. A final de cuentas, es una persona que está empapada de estos temas, que conoce otros casos y que te puede aportar cosas muy valiosas, incluso cuando nos señala incumplimientos. Por ello es que entonces tú vayas buscando siempre estar tomando notas de todo lo que te indica. No lo dejes a la memoria. En ocasiones nos va a dar buenas alternativas para resolver cosas que todavía no hemos podido hacerlo. Nos va a dar buenas prácticas o sugerencias, nos va a señalar desde luego áreas de oportunidad. Y si lo dejamos a la memoria, pues después de la visita seguramente perderemos gran contenido de la información que nos pueda ayudar. Y por último, te recomendamos que antes de que se retire el inspector de tu empresa y ya con el acta de dictamen en mano y la lista de los hallazgos que él haya encontrado, repasa los compromisos que le corresponden a la empresa para tratar de cumplirlos. Esto es, una vez que él determinó los incumplimientos, te indica más o menos cómo es que podrías darle cumplimiento a cada uno de ellos y tú repásalos para saber que se comprendieron y que están en sintonía, porque te va a dar un lapso para cumplirlo y va a regresar para verificar que esto haya realizado y sería incómodo regresar y decir, es que no terminé de comprenderlo y estábamos esperando que viniera para preguntarle de nuevo. Entonces haz un repaso de los compromisos para que te asegures que puedes poner manos a la obra de manera inmediata y aprovechar los tiempos que se van a disponer para resolver todo lo encontrado. Pues ahí tenemos el contenido preparado para el día de hoy. Charlamos de las dos opciones que existen para que una empresa evalúe la conformidad de cumplimiento respecto a la norma 035 y encontramos que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tanto la federal como las estatales, y las unidades de verificación que tengan los dos registros, el de acreditación ante la EMA y el de aprobación ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Después charlamos acerca de los 3 medios de comprobación que la norma indica para que las empresas muestren su evidencia. Comentamos que hay evidencias del tipo documental, tanto impresas como digitales, evidencias de registro, que también pueden ser impresas o digitales, y también vimos que el otro medio de comprobación son las entrevistas que se realizan a los trabajadores, sin contar a quien está atendiendo la inspección, y hay una tabla que te permite saber hasta cuántos trabajadores podría solicitarte un inspector que los puede abordar en cualquier momento para tratar de validar lo que ya observó en documentos y en registros. Y por último, charlamos de recomendaciones que les hacemos para que el momento que atiendan la visita de inspección sea de más provecho, no solamente para cumplir con la norma, sino que realmente les aporte valor para ir mejorando la gestión de los riesgos psicosociales que se realizan en la organización.
Pues ya que concluimos el contenido teórico de este webinar, vamos a charlar y a interactuar con ustedes a través de las dudas y de las preguntas que tengamos ya quizás en el chat, pero también vamos a pedirles que nos apoyen dando respuesta a este rápido y sencillo sondeo que tenemos en pantalla. Ayúdenos a conocer un poquito más con quién estamos conversando. Elijan dentro de estas 4 opciones el nivel de cumplimiento que tienen al día de hoy de la norma 035. Están con una empresa que todavía no ha podido iniciar la implementación de la norma, se encuentran ya con la aplicación al menos de los cuestionarios, tienen quizás aproximadamente el 50% de la norma atendida, o ya son un caso que cumplieron con toda la norma y solo están dándole el seguimiento. Apóyenos, por favor, en indicarnos el estatus actual en su empresa. Necesitamos que al menos el 80% de las personas conectadas nos ayuden a darle respuesta y todavía nos faltan algunos de ustedes. Sean generosos, retroaliméntenos, permítanos identificar con qué público estamos trabajando. Todavía nos faltan algunos de ustedes en darle respuesta y necesitamos que al menos el 80% lo haya elegido, y con eso vamos a enfocar mejor las respuestas a las preguntas que hayan surgido. Tenemos aquí ya un resultado de los que alcanzaron a hacer su elección y vamos a ver si tenemos preguntas que podamos comenzar a responder. Sí, Pablo, tenemos ya las 2 primeras. Dos preguntas que nos hace Paola Navarro. Si una empresa contrata una agencia externa para llevar todo el proceso externo, ¿la agencia designaría al comité con sus recursos externos o lo más adecuado es orientar a la empresa para designar dicho comité? Esa es la primera pregunta para no pasar a la segunda. Totalmente válido de que tengas una empresa externa ayudándote a implementar la norma. Sin embargo, aunque esté esa empresa, los integrantes del comité necesariamente deben de ser colaboradores de la empresa, y la empresa externa solamente los orientaría en su actuar y en su quehacer. Incluso durante una visita de inspección, es totalmente válido si el inspector se niega a que la empresa externa esté presente y solo los integrantes o trabajadores de la organización atendiendo la inspección, como también es válido que la empresa explique al inspector que le interesa que esta empresa externa al menos esté presente escuchando lo necesario. Pero el que haya un externo no exime que sean los trabajadores de la empresa los que encabecen el esfuerzo o la acción de la implementación. Muy bien. La siguiente pregunta, muy interesante, es ¿cuánto tiempo da de plazo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para cumplir con la norma después de esa primera visita de inspección, en el caso de incumplimientos? Claro que sí, es algo relevante de conocer y son varios tiempos. Primero que nada, te dan 5 días hábiles para que tú puedas mostrar evidencia de aquello que durante la visita no pudiste mostrar, pero que dices sí tenerlo y que quizás en ese momento no estaba la persona correcta, acceso a la información, una computadora sin poder encender. Y en 5 días hábiles tienes para mostrar evidencia de lo que sí tenías y que no fue posible mostrar. Una vez que se cierre el acta y que sí hay todavía hallazgos o incumplimientos, te dan luego el plazo de 30 días hábiles para que ahora implementes lo que te hizo falta y regresar a una visita para que podamos mostrar evidencia de que ya está implementado. Si tú a los 30 días vas a saber que no logras terminar todo lo que te encargaron, entonces antes de que venzan los 30 días puedes solicitarle al inspector una prórroga que puede ser hasta por otros 10 días hábiles más, y ya después de ese tiempo regresa el inspector para verificar si ya está todo cubierto, y de no ser así, proceden la aplicación de las sanciones administrativas. En total, puedes tener hasta 45 días hábiles que se convierten en poquito más de 2 meses naturales desde que llegó la visita hasta que puedan aplicarte las sanciones administrativas. Muy bien. Eunice Núñez nos pregunta, ¿pueden poner una imagen de ejemplo de lo que debe presentar, cómo se acredita el inspector? Bueno, ahorita en este momento de inmediato no tendríamos manera de compartir esa imagen. Existe el aviso de notificación, del cual sí hemos tenido ya algunos casos,
y además traen su propio gafet por parte de la Secretaría Federal o de la Secretaría Estatal, pero son básicamente dos documentos: el aviso o notificación de inspección y el gafet que lo identifica como inspector por alguna de las secretarías. Sí, y la Secretaría Federal tiene una página que les acabo de colocar el link, donde dice conoce a tu inspector, donde te da inclusive ejemplos de la identificación. Estoy hablando de la federal, en el caso de la inspección federal, y incluso puedes buscarlos en la página para asegurar su autenticidad, ¿verdad? Pablo, y Así es. fíjate que se me hace buen momento para recordar, si bien ya no hemos visto muchos reportes de estos casos, ¿recuerdas algunos que nos empezaron a notificar muchas empresas que recibían un correo electrónico y que les decía que pusieran datos y no sé qué porque iban a recibir una inspección? Entonces sería interesante aclarar ese punto. Sí, con el boom de la norma 035 que entró en vigor ya de lleno en el 2020, pues hubo ahí la delincuencia organizada que rápidamente aprovecharon ello para mandar supuestos avisos de inspección por mail, cosa que no está permitido, siempre tienen que ser en físico. Pero eran tan parecidos a la imagen de la secretaría que asustaban a las empresas, pero en el mail lo peligroso es que pedían que de vuelta o de respuesta mandaran ciertos datos de identificación de la persona que iba a atender supuestamente la auditoría, la visita. Y en eso era nada más que un mecanismo para obtener los datos personales de las personas, pues de los contactos, y luego intentar hacer extorsión con esa información. Entonces, ningún proceso de inspección se inicia con una notificación por correo electrónico, siempre es en físico con un inspector previamente identificado. Perfecto, hasta ahí vamos con las preguntas. Muy bien, pues les vamos a compartir entonces nosotros que además de este esfuerzo por los webinars gratuitos, también hemos preparado ya 2 paquetes que ustedes pueden adquirir para obtener mayor material de apoyo adicional a la información que estamos ahorita compartiendo y respondiendo a sus preguntas. Y estos paquetes, el primero con un valor de 130 pesos, obtienes la grabación del webinar para repasarlo las veces que sean necesarias, y el diploma oficial personal con el que vas respaldando tu currículum respecto a la formación que tienes en la norma 035. Mientras que el segundo paquete, que también tiene un valor económico bajo de 260 pesos, incluye la grabación del webinar, el diploma que comentamos y además las principales diapositivas del día de hoy, así como una constancia de ese 3 para que tu empresa tenga ahora el comprobante de que está invirtiendo en la capacitación del personal clave de la empresa en el tema de la norma. Cualquiera de los 2 paquetes los puedes adquirir de inmediato siguiendo estas sencillas instrucciones que nos explican. Solamente hay que ingresar al link que puse en el chat y que les llegará por correo también, simplenom035.mx/formación. Ahí dar clic en solicitar diploma o constancia, se abre una pequeña caja de texto, pones tu correo y se van a desplegar este u otros eventos en los que hayan estado con nosotros, seleccionan el de su interés, marcan lo que requieren, se puede pagar con PayPal, transferencia o tarjeta, llenar datos de facturación si así es necesario, y en el área de mis compras podrán descargar tanto su diploma, su constancia, en lo que ustedes hubieran solicitado. Los diplomas son como se muestran en la pantalla, con número de agente capacitador, y la constancia de S3 con todos los requisitos de ley. Gracias, Lolita. Y también ahí en la misma liga donde pueden adquirir estos paquetes, encuentran el botón de próximos eventos y al abrirlo justamente los va a llevar a la página donde tenemos ya programado todos los siguientes eventos formativos en relación a la norma para las siguientes semanas. Ahí van a ver la serie de webinars gratuitos que todavía están a su disposición. Por ejemplo, mañana tenemos justamente el tema de las sanciones o multas, cuáles son, cuántas son y qué importe tienen. Luego tenemos un webinar de repaso general de todas las obligaciones de la norma, pero además de los webinars, que son bastantes, van a encontrar también la oferta de talleres que tienen una duración más extensa, porque son talleres de 3 horas, donde profundizamos en cada una de las obligaciones de la norma
y permitimos que ustedes tengan el análisis detallado no solo de lo que dice la norma, sino de material complementario, así como formatos sugeridos para que rápidamente puedan dar cumplimiento a lo necesario. Estos talleres son de 3 horas y pueden ustedes ir eligiendo los temas que más les hagan falta. Además de webinars y además de talleres, tenemos nuestro curso de formación integral. Este curso es el más completo, dura 24 horas y es repartido en 4 semanas, nos vemos 2 días a la semana. El próximo curso de formación integral está ya por iniciar el martes 18 de mayo, el martes de la próxima semana. Damos comienzo, dura 4 semanas. Después de ese martes nos vemos los días jueves y los días lunes, siempre en un horario de 11 a 2, hora del centro del país. Durante ese curso, pues vamos desglosando a detalle cada una de las obligaciones. Cuando ustedes ingresan a ver aquí el detalle del curso mismo, van a encontrar cómo vienen estos distintos talleres, en total 8, para ir sabiendo el paso a paso del diagnóstico, de la integración del comité de la norma, de los acontecimientos traumáticos severos. Toda la información detallada la encuentran allí en el material del curso de formación. Y creo que hoy en día podemos compartirles también de una promoción que se lanzó Lolita para este curso de formación integral. Sí, Pablo, hoy sacamos solamente para estos 2 días unas becas, porque sabemos que hay muchas organizaciones pues que están pasando no buenos momentos. Entonces tenemos 5 becas que nos quedan para un 40% de descuento en el curso. Quiere decir que el curso, que tiene un costo normal de 3,000 pesos masiva, que incluye los 8 talleres, las 4 semanas, todo lo que hemos comentado. Tenemos ahorita este apoyo para las empresas que lo requieran, de 5 becas con 40% menos, lo que implica que el curso completo costaría 1,800 más IVA. Correcto. Pues esperamos que puedan ingresar a esta página, ver toda la oferta de webinars, de talleres, de curso e incluso aprovechar estas últimas 5 becas para que a precio muy accesible puedan tener el acceso a este curso que, como les digo, dura 4 semanas. Y si vas aplicando el aprendizaje de cada una de las sesiones en 4 semanas, tienes un cumplimiento muy amplio, ya casi total, de la norma en tu empresa. Así es de que incluso si hoy en día llegara la visita de inspección y te agarrara sin nada implementado, con el propio curso podrías salir avante y evitar las sanciones administrativas. Correcto. Además de esta oferta formativa de la norma 035, les compartimos estas otras estrategias formativas muy interesantes que Lolita nos comparte acerca del entorno latinoamericano. Sí, correcto. También los invitamos a otra serie de webinars gratuitos que tenemos, que son parte de las redes latinoamericanas de las que formamos parte. En este caso, la Red Latinoamericana de Desarrollo de Competencias y Organizaciones Sostenibles, en donde nosotros coordinamos el Nodo México y tenemos la serie de eventos virtuales, uno por mes, webinars gratuitos con participación de experiencias, expertos de la región, de toda Latinoamérica, y tendremos el próximo que se refiere a competencias para economía circular y energías renovables. En este sentido, la red se enfoca al tema de análisis, de profundizar en el conocimiento de las competencias, en analizar las tendencias, y este webinar muy interesante está pues enfocado hacia esa nueva visión que la pandemia solo aceleró, el ponerla sobre la mesa, de entender el impacto de nuestros negocios. La tendremos el próximo mes, el 16 de junio, a las 11 de la mañana, hora Chile. Chequen hora México, ahorita serían las 10 de nosotros. Y bueno, uno por mes tendremos diferentes temas. Y tenemos también de la Red de Innovación e Impacto, que esta es financiada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y de las que también formamos parte, un curso que es una masterclass de cómo repensar e integrar el modelo
de impacto en tu negocio. Nos van a mostrar una herramienta que se llama la herramienta T para este análisis. También es gratuito, igual que el webinar de la otra red. Esta masterclass también es gratuita y también los pueden encontrar en la parte inferior de nuestra página. Así que nos da mucho gusto compartirles también estos eventos internacionales y si alguno es de su interés, pues serán todos bienvenidos. Claro que sí, ojalá que los puedan aprovechar porque son otras miradas más globales que en épocas turbulentas como la que hoy nos ocupa en la economía, pues nos pueden orientar mucho para salir avantes en nuestros negocios, en nuestras gestiones del día a día. Y les compartimos que en esta otra liga de terminación diagonal soluciones van a encontrar también nuestros 2 servicios que contamos de paquetes ya completos para implementar la norma en tu empresa. Está el paquete donde lo haces tú con aprendizaje del curso de formación que ya comentamos con nuestra plataforma SimpleNOM 035 y de la mano de nuestra asesoría. O bien el otro paquete donde podemos asignar a un consultor experto y certificado para que con la información que tú le proporciones integre todo lo necesario para que solamente lo despliegues al interior de tu empresa. Te invitamos a que visites también esta liga. Ahí encuentras mayor detalle de estas 2 opciones que ambas en 4 semanas quedas listo para haber cubierto y cumplido con la implementación de la norma. Y ahí, dentro de la liga, hay un botón para que solicites una cotización personalizada o WhatsApp para que entres en contacto con un colega y te oriente con las dudas que llegues a tener respecto a estos 2 servicios de acompañamiento personalizado. Perfecto, Pablo. Pues mira, a la 1 en punto cerramos. Esperamos que esta inversión que han hecho en estos 60 minutos les haya aportado. Eunice nos dice gracias, súper interesante. Gracias a ustedes. Gracias. Eunice, nuestro objetivo es aportar valor, compartir información, experiencia. Drago Consultores nos dice, Pablo, saludos desde Monterrey, excelente Hola. charla. Hola, ¿qué tal? Así que, bueno, estamos como siempre para servirles. Les deseamos una excelente tarde. Si quieren cerrar la información, hola, ¿qué tal? Si quieren cerrar la información, el webinar de mañana de multas también es muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Nos vemos mañana. Al contrario, y ojalá puedan darse una vuelta por el curso de formación integral, porque me encantará verlos inscritos y compartir con ustedes los casos que ustedes ya llevan para orientarles de manera muy puntual con su empresa. Gracias por estar acá y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.